Buenas noches, compañeros. Buenas tardes. Aquí tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy ya es prácticamente la última clase previo a la última clase sobre puntos nuevos previo al examen del día viernes. Buenas tardes, Josué. Vamos a hablar inicialmente, voy a activar sus micrófonos. Solo vamos a tener unos 5 minutitos, por favor, a lo sumo, para que puedan hacerme consultas respecto a cómo va a ser el examen del día viernes, primero Dios. Entonces, por favor, pueden comentarme, pueden hacer cualquier interrogante previo a comenzar el tema final previo al examen. ¿Alguien? Ligna, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda, cuénteme. Yo tenía una duda si el examen va a ser en Classroom, a través de formulario. Fíjese que todavía no lo he determinado si lo voy a hacer en la otra plataforma de Moodle o en formularios de Classroom, ¿verdad? Lo importante es que ustedes siempre lean, porque eso es lo que los hace más y mejores profesionales, ¿verdad? A ver, Nieves. Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. Buenas noches. Ajá. Cuénteme. Yo recuerdo que usted nos mandó un material de los sujetos. ¿Eso va a ser susceptible de examen o no? Sí, fíjense que eso es lo que quiero hablar con ustedes. Realmente, ahorita, el día de hoy, yo agoto lo que es prácticamente los últimos temas previo al primer parcial. En este caso, yo estaba viendo que yo llego prácticamente, el día de hoy termino con lo que es hasta la página 138 de nuestro libro base, que es el del doctor Larios Ochaita. Entonces, yo quiero verificar. A mí, la verdad, ese artículo de Herdegen es muy bueno. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos hablando de reconocimiento de los estados, todo lo que implica el reconocimiento por parte de la comunidad internacional y los efectos que eso conlleva, que es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. Es así que a mi criterio pues sería bueno, pero yo quiero ver si para ustedes no representa mucha carga de estudio, sino yo me voy a conformar con que ustedes estudien las presentaciones y se guíen por lo que es prácticamente esa obra magistral del doctor Larios Ochaita. ¿Alguien más? Licenciada, una consulta más. Si fuera por Moodle, ¿nos podría avisar un poco antes? Porque ahí es un proceso un poco largo, porque todavía nos tenemos que inscribir, no es como automático, entonces. Perfecto, sí, la verdad no sé, digamos, la temática, pero siempre va a ser, siempre, digamos, como veo que hasta las 8 de la noche va a ser mi examen, es un poco extraño que sea tan tarde, pero bueno, esas son las órdenes, ¿verdad? Entonces, hasta las 8 de la noche, entonces, la verdad que sí voy a estar con bastante tiempo para informarles cuál va a ser la plataforma que vamos a usar hoy. Muy bien, entonces, licenciada, solo haciendo un resumen, será principalmente las presentaciones, la obra magistral que dijo del doctor Larios Ochaita. Del doctor Larios Ochaita, sí. Ajá, una preguntita. Yo tengo una duda y solo traten de tal vez mandarme un chat. ¿Realmente creen de que es mucho contenido si leen lo de Herdegen? Yo en lo personal siento que sí, pero no sé si los demás compañeros opinarán lo mismo. Ya contestaron 3, 4. Sí, ya voy viendo ahí. Muy bien, concluyamos de que solo van a leer mis presentaciones y la obra magistral del doctor Larios Ochaita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya no se preocupen. Ya quedamos en eso. Muy bien, gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yulida, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Del libro vamos a llegar más o menos a la página 138, dijo, ¿verdad? Sí, 138. Gracias. Ajá. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Fíjense que yo tenía una duda. Cuando pregunté en coordinación a la secretaria, ella me informaba de que varios, o sea, me han escrito, ¿verdad? Me han escrito
varios compañeros que ahorita la verdad no recuerdo sus nombres, pero veo que tenemos apenas 74 conectados. Eso significa que puede ser alguno que no esté, ¿verdad? Ellos me consultaban si el día martes íbamos a tener clase o que si era posible de que se les pudiera dar el tiempo para estudiar. Mi pregunta es, según me informaron hoy en coordinación, yo no puedo dar punto nuevo, sino que solo puede ser refuerzo de tema. Creo que la verdad, pues yo creo que es bien claro, son temas que, digamos, a la larga, para ustedes prácticamente es un repasito, yo así lo llamo, porque ahorita, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo lo que es teoría del Estado, antes vimos lo que fue en derechos humanos, o sea, son puntos bien generales, ¿verdad? Entonces yo creo que no veo si tienen alguna, digamos, ¿por qué es esta mi interrogante? Porque, digamos, creen ustedes que necesitan el tiempo para estudiar o bien les puedo dar clase el día martes. Por favor, ahí por el chat, para que no todos hablen, ¿verdad? Sí, para estudiar, ¿en qué página está la hora? ¿En qué página está la hora magistral? Ese es el libro, Daniela. Es el libro, o sea, es el libro del doctor Larios Ochaita. Si ustedes lo pueden ver en la presentación que tengo ahorita con ustedes, es el verde, es el libro verde. Sí, para estudiar, Eduardo. Muchísimas gracias, licenciada, esa era mi duda. Va, gracias, Daniela. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, sí, para estudiar, mejor tiempo para estudiar, hay mucho contenido de otras clases. Va, perfecto. Entonces, quedemos así, compañeros. Yo no voy a dar clases a la solicitud de ustedes, pero por favor, estudien, porque mis exámenes, o sea, les cuento, si estuviéramos en clases presenciales, mis exámenes serían de explique, que considera, fundamente, porque yo creo que al nivel que están ustedes, ya en el 9º semestre, tienen que haber desarrollado esa capacidad argumentativa y explicativa que va a ser el fundamento y va a ser prácticamente el pilar del ejercicio de la profesión de abogado y notario. Es así que yo no soy muy dada a las preguntas directas, sino que yo siempre he sido del criterio de que las preguntas deben de ser abiertas, en el sentido de que ustedes, que no se cierre la posibilidad de su conocimiento a solo contestar sí, no, tal vez, sino que ustedes expliquen sí, ¿por qué? Porque a veces yo considero que cuando ustedes desarrollan su fase argumentativa es cuando logran hacer una concatenación de todas las ideas y de todos los conocimientos que han adquirido. Entonces, eso a mi criterio es la mejor forma de demostrar lo que saben, lo que han aprendido, y eso a la larga enriquece el acervo profesional como estudiantes de ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que sí les pido, o sea, lamentablemente no lo voy a poder hacer así, me voy a ceñir a lo que debe ser, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, pero sí, por favor, estudien, porque yo no voy a decir, por ejemplo, ¿qué clases de estados hay? Seleccione A, B, C. No van a ser así. Aunque sea que me permitan poner ahí unas cuantas lineecitas, así va a ser mi examen. Por favor, entonces estudien, sí. ¿Alguien más? Si no, yo comienzo con mi clase. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿No? Muy bien. Licenciada, solo antes que empiece. Sí, Ana Lucía, cuénteme. Entonces podríamos decir el examen es complemento, sus presentaciones y el libro de el autor que nos comentó. Ok. Sí. Quiero que también ustedes consideren de que, como se los dije al inicio, yo no vengo a decir que yo aquí claramente se los pongo siempre, yo no vengo a decir que yo soy tratadista, no, sino que prácticamente yo solo hago énfasis en las obras más relevantes de otros tratadistas que sí se han dedicado al estudio de la rama propiamente dicha, y yo me apropio de las experiencias y de los valiosos conocimientos de ellos, pero solo son con fines docentes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que prácticamente
prácticamente en algún momento van a ver mucha coincidencia en lo que hay en el material del doctor Larios Ochaita, por lo cual eso no va a implicar que las diapositivas y todavía el libro, no. Prácticamente eso se complementa. Acuérdense que los tratadistas, por muy diferentes que sean sus visiones, nunca pueden decirnos un tratadista que esto es rojo y el otro nos va a decir que esto es negro, ¿verdad? Entonces, no. Siempre generalmente tienen puntos coincidentes, o sea que prácticamente no es que tengan que leer doble material, doble conocimiento, no, sino que todo es una cuestión que se complementa, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy, si ya no tienen duditas, y quedamos así. Vuelvo a repetir. Jacqueline, como se los comenté, todavía no he decidido qué plataforma voy a utilizar, pero sí, solo voy a hacer ahorita una remembranza. Primero, como no he decidido qué plataforma voy a utilizar, si es Moodle, como me dijo la compañera, voy a hacerlo con bastante anticipación para que ustedes se puedan inscribir y hacer el procedimiento que corresponda. 2. ¿Qué material van a estudiar? No les va a entrar en el examen, no les va a entrar el material de Henneken, no va a entrar. Entonces, solo va a entrar lo que son mis diapositivas, todas las presentaciones, no vienen casos prácticos. Para este parcial no vienen casos prácticos, va a entrar solo mis presentaciones. Lo que eso sí, se recuerdan ahí en mis presentaciones, yo les he puesto ver artículo tal de la convención, hemos hablado de algunas convenciones, eso sí debe ser leído, ¿verdad? No todo el articulado, pero sí cuando por ejemplo, se recuerdan que cuando se define qué es Estado, se recuerdan que les puse el artículo 1 de la convención, el reconocimiento, ahorita ustedes van a ver el del reconocimiento de la no intervención, ustedes van a ver artículo 1 de los deberes y derechos de los estados. Entonces, esas que yo les he puesto, cada articulito, eso sí es tema de estudio. Y por último, el libro que es nuestro material de apoyo es el libro la obra del doctor Larios Ochaita, y hoy vamos a finalizar prácticamente hasta la página 138, que si ustedes la revisan es prácticamente todo el contenido, todo el programa del curso, y yo conforme al programa fui trabajando mis presentaciones. Agregué otras cosas que consideraba importante ahondar, pero yo creo que eso les va a servir mucho a ustedes si alguno logra ser internacionalista o trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en algún ministerio en donde se le designe como representante de Guatemala ante un organismo internacional. Wendy, cuénteme. Buenas tardes, licenciada. Perdóneme una pregunta. Fíjese que yo tengo el libro del doctor Carlos Ochaita, pero la octava edición 2015, no sé qué tanto variará. No importa, no, nada, no se preocupe. No varía porque se recuerdan que hemos estado estudiando, siempre hemos hablado de que casi los instrumentos que se están conociendo son de 1946, son de 1960, o sea, no han variado, o sea, no pueden haber modificado, ¿ya? De eso no se preocupe, lo puede utilizar. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Wendy, de nada. Muy bien. No habiendo más preguntas, yo comienzo mi clase del día de hoy. Espero haya quedado todo clarito. Yo siempre voy a tratar de ponerles un correíto sobre los temas que sobre el material que se va a utilizar cuando hoy que primero Dios les remita este material. Entonces, procedo a apagar sus micrófonos y comenzamos la actividad de hoy. Muy bien. Perfecto, como siempre, mi diapositiva de mis puntos de que son solo de apoyo académico. Muy bien, la vida de los estados. Se recuerdan que habíamos ya inicialmente hablado sobre qué clases de estados existían, los estados compuestos, los estados simples, específicamente los dependientes, los independientes, todos aquellos en cuanto a los que prácticamente se consideraban de una fase, digamos, los compuestos, que eran prácticamente que ya solo en la actualidad existían las federaciones. A partir de ahí, el doctor Larios Ochaita nos
nos lleva a un recorrido de qué es la teoría general del Estado y la de los estados a nivel internacional, y específicamente nos indica que los estados pueden en algún momento a verse cuándo se crean, cuándo se desarrollan, cuándo se reconocen como tal. Entonces, él decía, hay estados antiguos, hay estados que han existido inmemoriablemente, dice que son de aquellos que han venido con su trascendencia histórica mucho antes que los estados más recientes, como en este caso, nos habla él de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, España, Grecia, entre otros, ¿verdad? Y es así, dice que incluso él comenta, ¿verdad? Que esos estados, como ya no se tiene ni siquiera una historia, una idea de que cuando nacieron a la vida jurídica, entonces es de los que se consideran como los fundadores prácticamente de la visión de lo que de los elementos que debe reunir un Estado. Es así, dice el doctor Larios Ochaita, que él asimila prácticamente los estados como la persona humana, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero en esos estadios de la vida humana, él los asimila a lo que puede ser el reconocimiento, la fusión, digamos en este caso la fusión y la desaparición desde que un estado forma parte o pasa a ser parte de un territorio, de una población, pero de otro estado. Es así que él incluso hace una idea generalizada y una sinonimia entre una persona individual y cómo va evolucionando y va mejorando o va cayendo en decadencia un estado al ser parte de otro, ser conquistado por otros estados. Es así, dice, que el nacimiento de los estados, como se los comenté, serán de tiempos inmemoriales, y como se los dije, es Bretaña, Francia, España, entre otros. Pero dice, también hay otros estados que nacen por el asentamiento, o lo que en el idioma inglés se conoce como settlement, que consiste en el establecimiento de comunidades, pero específicamente, ¿por qué? Porque esas personas tienen un interés, tienen tradiciones comunes, es decir, que se asientan, ese grupo de personas se asientan en un determinado territorio y que ese territorio tiene una característica que no es reclamado, es decir, que no es de nadie, por lo cual es una terra nullius, es decir, que no pertenece a nadie, y es ahí donde surge un nuevo estado por el asentamiento de esa comunidad con intereses propios. Aparte de eso, dice, también hay otros estados que nacen a través de la emancipación. En este caso, se recuerdan que muchas veces, como sucedió en América, nosotros éramos colonias de España. En ese sentido, dice, esa emancipación se da cuando esas antiguas colonias han logrado su independencia a través de la determinación de sus intereses comunes propios, y que se logran prácticamente inmiscuir en la vida democrática, estableciendo para ello un instrumento a nivel constitucional. Es así, dice el doctor Larios Ochaita, que la emancipación puede fundamentarse también en un acuerdo de voluntades entre el Estado prácticamente el Estado patrio, el Estado matriz que tenía las colonias, y es un reconocimiento de esa posibilidad de independencia, y esto se hace a través de la vía constitucional. Como el caso pone las antiguas colonias inglesas. Dice, hay otro caso en los cuales por fraccionamiento de los estados, como en el caso de Pakistán, forman cada fracción, dice, va adquiriendo la independencia, va adquiriendo esa soberanía, esa posibilidad, esa personalidad jurídica individual o propia, y que prácticamente resulta a la formación de dos estados, uno que era el matriz o el primigenio, con otro estado totalmente independiente. Entre la teoría de cómo pueden ser modificados los estados, dice el doctor Larios Ochaita, la modificación de la personalidad jurídica internacional pueden ser por una vía, la total, en el cual
transforma totalmente su estatus jurídico. Por ejemplo, digamos, antes se recuerdan cuando vimos la unión real y la unión personal, como en los casos de los cuales se establecía que la unión personal, ¿se recuerdan? Son dos estados que, si bien es cierto, responden a una corona, a un orden jerárquico superior reconocido como en este caso la corona. Generalmente era por dos circunstancias, se recuerdan que era por cuestiones hereditarias y por otras causas, decía el doctor Larios Ochaita. Esas otras causas hablamos de que podían ser las conquistas de territorios más débiles. En este caso, ¿cómo se llama? La unión real, esa era la unión real es aquella, la personal es solo porque se le reconoce a la corona, pero cada estado subsiste independientemente uno del otro, tienen su normativa jurídica interna, ejercen sus funciones administrativas, mientras que la real responde, se reconoce la calidad del soberano, pero prácticamente se unifican, esos dos estados se unifican y forman uno solo. En este caso, dice el doctor Larios Ochaita, transformando totalmente su estatuto jurídico, es decir, habían dos estados, van a hacer la unión real, van a reconocer un solo monarca y en este caso van a responder internacionalmente como un solo estado. También dice, o bien perdiendo parcialmente esa posibilidad de soberanía, como en el caso de las federaciones. Se recuerdan que en las federaciones a la autoridad federal se le concede la representación exterior o el ejercicio de esa soberanía exterior y solo cada estado se queda ejerciendo la parte de su soberanía a nivel interior, porque prácticamente en el órgano federal se reconoce o se le transmite esa parte de soberanía exterior y él es el que la ejerce en nombre de todos los estados que forman las federaciones. Muy bien, nos dice que muchas veces las modificaciones no afectan tanto la personalidad internacional, pero producen en su interior un cambio sustantivo en las estructuras políticas. Y nos da varios ejemplos, como en el caso de Brasil. Muy bien. Dice que también, así como los hombres mueren, los estados se extinguen. Esa extinción de estados puede ser específicamente por la fusión, es de cuando su misma palabra lo dice, ¿verdad? Se fusionan, se unen, o sea, un estado prácticamente se desaparece en otro, o un estado por otro. Es así, dice, como el Estado Libre del Congo con Bélgica en 1908. Por anexión de un estado por otro, es en el caso de Corea por Japón. Este último, dice, proviene de guerras por fraccionamiento de un estado. Se recuerdan que eso pasó en la República Centroamericana. Se recuerdan que para 1823 nosotros todavía éramos toda Centroamérica. Mientras que a partir de ahí nos fuimos independizando cada una de los estados, ¿verdad? Y es por eso que ahora tenemos nuestras 5 repúblicas. Así también menciona las repúblicas socialistas soviéticas. Y era por fraccionamiento, y el D que es por fraccionamiento de un estado y su anexión posterior con otro estado circundante. Esto generalmente pasa mucho en los casos de aquellos territorios, ojalá se recuerden, de los territorios internacionales. Se recuerdan que la importancia de esos territorios internacionales es porque generalmente el estado como tal es una porción de tierra pequeña, es un estado pequeño en el cual tiene varios estados fuertes que todos están interesados en que ese estado se pase a formar parte de su estado. Dijimos que era posiblemente por los intereses, o generalmente, por los intereses económicos, por las riquezas que habían dentro del territorio internacional. Ese es el caso dice el fraccionamiento de varios estados, ya lo vimos, por fraccionamiento de un estado y su anexión posterior a otro estado circundante. En este caso, Polonia entre Austria, Prusia y Rusia. Y por conquista, cuando el Estado generalmente, de una forma violenta, dice Cruenta, dice el doctor, Cruenta se apropia adquiere un territorio que era nuevo, que era independientemente nuevo. Es decir, en este caso,
por la conquista prácticamente pasa ese territorio, ese estado que era un estado soberano, pasa a formar parte del estado vencedor. En este caso ya esto prácticamente es solo historia, porque se recuerdan que de conformidad con los pactos internacionales, las convenciones, ya prácticamente las diferencias van a ser resueltas a través de los medios pacíficos. Entonces prácticamente ya esto ya casi quedó en la historia. Muy bien, la sucesión de los estados, dice, bueno, esta es otra forma, es otro estadio en el cual el de transición de cada uno de los estados, dice, y esa transición, esa sucesión, esa transición también produce efectos respecto a los derechos y obligaciones que le son reconocidos a cada estado a través por la comunidad internacional. Esta sucesión de estados se puede dar en dos vías, en dos formas. La sucesión universal, el estado desaparece totalmente y es absorbido por otro. Y la sucesión parcial, y en este caso, en caso de ser parcial, como su nombre lo indica, el estado sigue conservando determinadas se independiza, pero conserva determinadas funciones dentro del ejercicio de su soberanía. Por ejemplo, se recuerdan, ya la federación es el típico ejemplo de que él ejerce su soberanía interior, pero la exterior se le encomienda al federal, o sea, al quien representa exteriormente a todos los estados que forman la federación. Muy bien, en la sucesión parcial, dice, en la sucesión parcial pueden suceder por dos casos. Puede suceder porque un estado se independiza, una parte de un estado, por ejemplo, dice la Federación Estadounidense en el caso de que fue Texas. En Canadá, por parte de Quebec. Y el otro ejemplo en los que nos puede dar la sucesión parcial específicamente dice porque una persona internacional adquiere parte de otro territorio de estado, como en el caso, bueno, pero eso ya es historia, habrá como en el caso de Estados Unidos con Alaska, comprado a Rusia, Florida a España, Luisiana a Francia. Y por último dice, porque un estado soberano pasa a formar parte de una federación o se somete a un protectorado. La sucesión de los estados da lugar a problemas interesantes desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles serían esos problemas cuáles serían esos problemas interesantes? Los nacionales, o sea, en este caso, la nacionalidad de la población. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, solo pongámonos un ejemplo, Guatemala es absorbida, es sucedida totalmente, y viene y nos absorbe Estados Unidos. No, vamos a poner otro país, Rusia, nos absorbe. Entonces, nosotros nacionales tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nacionalidad vamos a tener? ¿Vamos a ser guatemaltecos o vamos a ser rusos? Entonces, aquí la solución que se plantea dice, en este caso, se le da la oportunidad a los inconformes es un tiempo prudencial para que ellos decidan qué nacionalidad quieren sostener respecto específicamente a ese tema, a la nacionalidad. Los tratados, Rafael, le ruego, vamos a tratar de terminar. Apunten sus duditas o me las ponen en el correíto aquí, en el chat, por favor, a modo de que podamos seguir. Los tratados, ¿qué pasa con los tratados que ha suscrito y de los cuales es obligado el Estado que ha sido suprimido? En este caso dice definitivamente, si son de tratados que se refieren a temas políticos, como por ejemplo apoyos en guerra o digamos temas de que cuál sería mi posición, si sería neutral o no respecto al Estado de Guatemala con Rusia, por ejemplo. En este caso dice, esos tratados se desaparecen, esos tratados ya no tendrán vigencia. Dice, ¿por qué? Porque ya
ya no tendrían razón de existir si hubo prácticamente una sustracción del Estado guatemalteco por parte del Estado ruso. A diferencia, dice, de los tratados que se refieren a otros temas económicos, temas de cooperación, esos seguirán subsistiendo, ya que estos tienen de intereses comunes por los cuales es necesario su mantenimiento. Muy bien, ¿qué pasa con la deuda pública? Dice, cuando digamos en este caso que Guatemala tendría una deuda pública, definitivamente dice deben de aplicarse principios consuetudinarios de equidad y de justicia. Definitivamente se sabe de que la deuda pública en algún momento benefició, esa deuda pública sirvió para, por ejemplo, para la construcción de carreteras, para el mejoramiento de alumbrado eléctrico. Entonces, al ser yo sucedido, mi territorio ser sucedido, en este caso dice, o a ser modificado, o ser fraccionado, o lo que haya por lo cual se haya modificado la estructura del Estado, es necesario que a prorrata, dice, tanto para el Estado de Guatemala que para Rusia, sea que se determine cuál va a ser la fuente de pago. En cuanto a la legislación, dice eso prácticamente ya esa es una cuestión transitoria, toda vez de que la legislación con el transcurso del tiempo deberá ser adaptada a través de la emisión de nuevas leyes. El Poder Judicial dice específicamente en cuanto al Poder Judicial, definitivamente siempre se conservarán los criterios o los principios generales, un principio universal y generalmente aceptado, ¿verdad? Que no existe la retroactividad en cuestiones en materia penal, salvo cuando favorezca al reo, y en el caso de en cuanto a los fallos, definitivamente estos van a tener la eficacia, porque un fallo, se recuerdan, es una norma individualizada que va a afectar a personas particulares y en este caso, estos van a adquirir la naturaleza de cosa juzgada y al ser cosa juzgada debe ser una sentencia que debe de cumplirse. Muy bien, solo déjenme por favor un segundito, estoy aquí, ya no miro, solo déjenme un momento. Muy bien, gracias por la espera. ¿Cuáles son los derechos de los estados? Los derechos de los estados, definitivamente, esos están consagrados en lo que son los derechos y deberes de los estados, la cual fue suscrita en 1933 y específicamente establece que los derechos de los estados es a ejercer su propia soberanía. Ese ejercicio de su soberanía será independiente a la sujeción exterior o de otros estados, sin injerencia de esos otros estados, y le da la posibilidad de ese ejercicio de su soberanía dentro de su territorio y dirigido a su población. Es decir, dice, es obligación de cada uno de los estados, como este es un derecho del estado parte, es obligación para los otros estados el respetarlo y es un derecho a que esa soberanía se ejerza a plenitud, tanto a nivel interno como externo. Eso está en los artículos 3, 5 y 20. Si me permiten, quisiera poder que los leamos, por favor, solo denme un segundito. Eso es importante que lo miremos. Este es un artículo que les quiero hablar. Déjenme ver si lo logro ver por aquí.
Muy bien, ahí lo pueden ver. Perfecto, este es la Convención de Deberes y Derechos de los Estados, y específicamente dice, como se recuerdan cuando dijimos qué requisitos debía reunir el Estado, está en su artículo 1, pero en su artículo 3 dice, en el artículo 2, en el artículo 3 dice, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Aún antes de reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y por consiguiente de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. En el ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Muy bien, vamos a continuar. Esta solo es una partecita de lo que establece. Permítame, ahorita seguimos con la presentación. Ahí estamos. Muy bien, entonces estas son solo uno de los artículos que nos hablan, así también que nos regulan lo que son los derechos. En igual sentido, prácticamente tenemos la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por tiempo, por favor, solo vean, ahí se los puse qué artículos eran. Por favor, no se les olvide leerlos. Es así, dice el doctor Larios Ochaita, que prácticamente muchos tratadistas, citando a varios tratadistas, nos dice, muchos han denominado a los derechos de los estados como los derechos naturales y en otro caso los derechos fundamentales. Definitivamente sabemos que el nombre de decirle derechos naturales es por la misma, es como en el hombre, ¿verdad? Por el hecho de ser hombre es que tiene sus derechos, pero en este caso por el hecho de ser estado es que tiene sus derechos. Pero dice el doctor Larios Ochaita, hay que considerar de que estos deben de ser derechos fundamentales porque son los derechos mínimos que forman la base de todos aquellos, del desarrollo de todos aquellos otros derechos que son reconocidos por los tratados y convenios, convenciones internacionales. O sea, son la expresión mínima de los derechos a favor del Estado y son prácticamente la máxima expresión del reconocimiento internacional en cuanto al ejercicio de la soberanía de cada Estado. Es así, dice que cuáles son esos derechos de los estados que están reconocidos en convenciones, prácticamente el derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción, derecho a la conservación y a la defensa, derecho a la igualdad, derecho al respeto mutuo, derecho a la comunicación y derecho a desarrollar y preservar su propia identidad. Prácticamente se recuerdan que este está en el artículo 3 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. Aquí el doctor Larios Ochaita nos hace una remembranza de qué debe de implicar cada derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción, como sus propios conceptos lo definen. Definitivamente sabemos que independencia es ejercer y el derecho de autorregirme sin la intervención o sin el sometimiento de otro Estado. ¿Se recuerdan que cuando dijimos que cuando vimos los primeros conceptos del derecho internacional público, establecimos de que los límites del ejercicio de la soberanía o del poder soberano de un Estado era la soberanía de otros estados y el orden jurídico internacional? En ese sentido, específicamente, esa independencia
va precisamente dirigida a ese ejercicio de la soberanía estatal sin la intromisión de otros estados, de cualquier tipo. En este caso, dice el doctor Larios Ochaita, es una cuestión de doble vía, interior, porque hacia su población, hacia su territorio, él puede establecer a través de su ordenamiento jurídico interno la forma en que quiere regir el Estado. Y al exterior, porque dice, tiene la libertad de acción frente a otros sujetos de derecho internacional público con la finalidad de la satisfacción de sus propios intereses. La independencia política, dice el doctor Larios Ochaita, esto ya lo refiere específicamente a que no es una independencia absoluta, dice, sino que eso siempre va a ir sujeto a otras consideraciones por parte de la comunidad internacional. Es así, dice, por ejemplo, en este derecho, dice, se manifiesta específicamente que hay otros estados, que los estados tienen la obligación de abstenerse de violar la soberanía de otro estado y puede él exigir el que se respete su soberanía. En cuanto, ¿qué otro carácter reviste esta independencia? Específicamente dice que cada estado puede y debe dirigir sus asuntos internacionales según su criterio. En resumen, prácticamente estos son los dos. Y por último, que cada estado puede ejercer su autoridad sobre todas las personas que se encuentran en su territorio. Naturalmente, dice, respetando el mínimo de derechos en el derecho internacional acuerda a todas las personas. ¿Cuáles son las limitaciones que se establecen para el ejercicio de ese derecho de independencia y su posibilidad de jurisdicción? El ejercicio de su jurisdicción específicamente dice cuando se ha renunciado a una parte de soberanía por un tratado, cuando se tiene la obligación de permitir la navegación en sus aguas. ¿Por qué? Precisamente por tratados o convenciones bilaterales, multilaterales o incluso a nivel regional, por la internalización de los ríos que atraviesan diferentes estados y son de utilidad a todos ellos. ¿Se recuerdan? Aquí estamos hablando generalmente de los organismos internacionales o de los organismos intranacionales. Por la extraterritorialidad de las embajadas, la inviolabilidad de los jefes de Estado y sus legítimos representantes, la inviolabilidad de los buques de guerra. El siguiente derecho, el derecho a la conservación y a la defensa. Prácticamente, dice el doctor Larios Ochaita, le faculta al Estado a tomar los medios que aseguren el ejercicio y la existencia de su existencia propia como tal, tanto en el orden externo como en el orden interno. Específicamente se manifiesta por el derecho a armarse, por el derecho a controlar la criminalidad, por el derecho a controlar a los extranjeros que ingresan a su territorio y el derecho a la legítima defensa que se extiende hoy en día, dice el doctor Larios Ochaita, hasta un peligro que se cree razonablemente inminente. No sé si a alguien le suena esto para estos días. ¿Alguien que se recuerde de algo que ha oído actualmente entre Rusia y Estados Unidos? ¿Sí? A ver, Eddie. Muy bien, es un tema que lo tengo aquí para el final. Solo sigan escribiendo, por favor, y yo lo voy a ver. Sí, dice Daniela, muy bien. Entonces, sí, ese es un tema álgido, definitivamente está latente. Por eso le digo, ese derecho a la legítima defensa ahora en la actualidad se tiende, incluso ya no es un hecho real que exista, sino que es el peligro que se cree razonablemente inminente. Muy bien, vamos a seguir. Solo, por favor, dejen ahí pendientes sus duditas. Derecho a la igualdad, de que todos los estados, desde el punto de vista internacional jurídico, de derecho internacional jurídico o dentro de la comunidad internacional, todos van a ser vistos en el plano de igualdad, sin importar el régimen económico, sin importar la forma de gobierno, sin importar la capacidad económica per cápita de cada estado. Es decir, dice,
todos tienen un mismo nivel en el momento de ejercer sus derechos y obligaciones, y específicamente al suscribir y a ratificar una norma de derecho internacional. Definitivamente, dice el doctor Larios Ochaita, esto tiene una cuestión para él, un punto, ahí tiene un punto disidente, dice, o sea, tiene un punto en discordia, porque dice no es tan cierto, dice, porque llega un momento en que hay organizaciones de carácter económico en la cual no se les permite la igualdad de voto a los estados menos favorecidos económicamente que a los más favorecidos, porque incluso dice hay una sinonimia en el trato de esas organizaciones de intereses económicos o de materia económica, en la cual hacen una similitud de esa posibilidad de las empresas y la participación a través de cuotas o a través de acciones, dice. Entonces, en ese sentido, se le otorga más capacidad en cuanto al voto a los estados más fuertes que a los estados más económicamente menos favorecidos. Muy bien, derecho al respeto mutuo. Este derecho se manifiesta, dice, en que todo el derecho de que todo Estado tiene su dignidad y frente a otros tiene la obligación, tiene el derecho de pedir precisamente ese mismo trato, y cualquier acto arbitrario que se haga en contra de ese Estado puede ser reclamado o puede ser susceptible de reclamación internacional. La inviabilidad de sus diplomáticos, el respeto a sus símbolos patrios, el uso internacional del ceremonial protocolario, no llevar a cabo actos de carácter oficial sin permiso del Estado huésped, por ejemplo, o sanciones de leyes cuando se está en una visita de un Estado extranjero, secuestro de personas para ser procesadas en otro país. En este caso, el doctor nos recuerda sobre casos específicos, como en el caso del médico mexicano, que era ginecólogo, que es el médico, ahorita no me recuerdo el nombre, aquí se los puse, se recuerdan que es el caso del médico mexicano en el cual se fue secuestrado por parte de Estados Unidos porque supuestamente él había inyectado drogas a un agente de la DEA, y que había permitido con eso el que fuera prácticamente asesinado. A partir de eso viene Estados Unidos, lo secuestra y supuestamente llega a juicio en Estados Unidos bajo el argumento de que había una posible interpretación de que Estados Unidos podía ingresar a otro territorio siempre y cuando uno de sus connacionales hubiera sufrido algún daño personal. En este caso viene un juez de Estados Unidos e indica no, eso no es cierto, porque Estados Unidos tenía la obligación de utilizar los mecanismos que el derecho internacional ha establecido para ello. Por ejemplo, pedir la extradición del mexicano. A partir de ahí, prácticamente hay una ruptura en ciertas relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. También nos recuerda del caso Eichmann, no del nazi que fue juzgado que fue juzgado en los tribunales de Nuremberg al haberse establecido que él había prácticamente como él era médico, a través de sus experimentos, él había prácticamente conducido a la muerte a 5,000 judíos. Él incluso en una declaración que le hizo a un testigo que sirvió de base para su enjuiciamiento, dijo que consideraba de que prácticamente él se sentía satisfecho de las vidas que había tomado, o de haber permitido que esas vidas hubieran sido tomadas por el imperio, por el poder alemán. Yo aquí les puse, ahí por favor lo leen, ¿verdad? Ya solo es para que lo miren rapidito. Aquí está
¿cómo se llama? El médico se llama Humberto Álvarez Machaín. Muy bien. El derecho a la comunicación, el derecho de tránsito libre, dice, la navegación en alta mar y el paso inocente en el mar territorial, el espacio aéreo, el derecho a las personas a desplazarse por el mundo siempre que cumplan las leyes de cada uno de los estados, de cada estado, derecho a las personas a residir en otro país. Esos son prácticamente las expresiones de cada uno de los derechos de los que implica o que se le reconocen a cada estado. Y el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad sin menoscabar la libre emisión del pensamiento, la artística en todas sus formas. Cada estado tiene derecho a emitir sus disposiciones tendientes a asegurar las expresiones de su patrimonio cultural, tales como manifestaciones folclóricas o cualquier otras formas de riquezas arqueológicas. Se recuerdan, Guatemala tiene en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene la posibilidad, que se reconoce el derecho, se reconoce que Guatemala es un país ¿cómo se llama? Con población, con otros miembros de población indígena y que ellos iban a tener su propio ordenamiento jurídico al cual se le reconocía, el cual era necesario materializarlo a través de un ordenamiento con la finalidad de proteger esos grupos y tender a proteger y asegurar la conservación de los derechos, de las idiosincrasias, prácticamente de las formas de expresión, a efecto de que eso garantizara su consecución o su permanencia en el tiempo. Aquí esto es prácticamente el resumen. Cada estado tiene asimismo el derecho a escoger el patrón económico que responda a su identidad y a escoger su organización política. Este es el resumen de todos los derechos. Muy bien. A contrario de los derechos, también existen obligaciones convencionalmente pactadas o fijadas. ¿Por qué se llama convencional? Porque son a través de convenciones, de tratados suscritos y acordados por cada uno de los estados donde se reconocen o donde se establecen como se establecieron los derechos, también las obligaciones. Específicamente, el acto de no intervención es respetar los derechos de los otros estados. O sea, esta prácticamente es una obligación universal. No puedo yo, Estado, intervenir en las cuestiones internas y propias de otro Estado, porque ese es uno de mis deberes reconocidos en el artículo 8 y 11 de los derechos y deberes de los estados. No lo vamos a leer por tiempo, pero ustedes lo tienen que leer, por favor. En la Carta de las Naciones Unidas, en los artículos 1 y 20, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el 10, 18 y en el 20. Esos deberes de los estados prácticamente se consolidan en la no intervención. Es respetar los derechos de otros estados. Específicamente podemos describir a la intervención como esa injerencia de un estado o grupos de estados o de organizaciones multinacionales o internacionales, ¿en dónde? En otro estado. Esa injerencia puede ser prácticamente abierta o puede ser de forma ahí como sigilosa. Definitivamente, al ser de forma sigilosa es porque se permite a través de otros estados, el que haya intromisión, que haya injerencia de organismos internacionales que tienen sus fundamentos en convenciones adoptadas internacionalmente y se les permite que interfieran en la vida política de un Estado. Es así, ahorita tal vez ustedes se recuerdan, en el caso de Guatemala, ya el presidente, no sé si lo han leído, el presidente pidió a sus embajadores de que hicieran a través de notas
que por la vía diplomática se les dijera a otros estados que no podían intervenir ni inmiscuirse en las cuestiones propias del Estado de Guatemala. Ahí les voy a mandar este artículo, esto solo es para su conocimiento, ¿verdad? Para su acervo cultural. Muy bien. En la antigüedad, dice el doctor Larios Ochaita, existió esa intervención, porque esa intervención generalmente en la antigüedad era de índole militar. Venía, yo, Estado poderoso, quería aquel territorio porque me interesaba por las riquezas minerales que tenía, a través de un sometimiento militar, venía y me apoderaba de eso. Eso prácticamente era intervención. Pero posteriormente esa intervención, pues como ustedes saben, desde 1917 con la Sociedad de Naciones y con la Carta de la Sociedad de Naciones, se estableció de que precisamente ha derivado de la Primera Guerra Mundial, y para evitar esas guerras en las cuales habían intervenido muchos estados, era necesario considerar como uno de los principios para la resolución de conflictos el que fuera una resolución, una forma amistosa de poder resolver los conflictos, tratar de armonizar a través de la paz esas diferencias que se tenían. Es así que hoy en día esa intervención militar ya no existe como tal, tiene unas formas más sofisticadas. Por ejemplo, el doctor nos hace varios ejemplos. En este caso dice, incluso con el hecho de que otro estado haga observaciones, haga prácticamente exposiciones externas sobre qué le parece o sobre cuál es su parecer respecto a la forma en que se está gobernando otro estado, ya desde ahí existe la injerencia, ya desde ahí existe el que se esté metiendo sobre asuntos que no son de su competencia. Es así, dice, que incluso el hecho de apoyar grupos insurgentes, grupos beligerantes, ya desde ahí está él participando prácticamente violando prácticamente esa obligación de respetar, de no intervenir en la vida política de otros estados. No vender repuestos de maquinaria por el solo hecho de estar en desacuerdo con la línea política de otro estado, no vender armas por la solidaridad con un tercer estado, entre otros. Dar albergue a grupos que abiertamente complotan contra otro estado, financiar programas que contravengan la fe religiosa o las costumbres de otro estado, entre otros. Dice, especial mención, dice el doctor Larios Ochaita, nos merece la intervención financiera. Específicamente, si nosotros como un estado no con la capacidad económica de otro estado, prácticamente estamos supeditados generalmente a préstamos de comunidades, de organizaciones internacionales, con las consiguientes prácticamente condiciones para su otorgamiento. En este caso dice, por ejemplo, se ejemplifica en el caso de que para podernos otorgar un préstamo, vengan y nos condicionen a hacer una reforma legislativa, por ejemplo, o bien venga y se condicione a tomar determinada posición para dar una cooperación de un estado dominante a un estado menos favorecido. Es así, dice el doctor, puede haber un tratado concluido entre el estado deudor y la potencia cuyos súbditos son acreedores de aquel, un contrato en el que el estado deudor y los acreedores agrupados en un cuerpo organizado específicamente, y que puede haber un acto unilateral de un estado extranjero que sirve para disimular una intervención política. La intervención dice que cualquiera que sea sus formas, siempre declara, presupone e implica y conlleva la negación de la soberanía de un estado. Importante este párrafo. Deliberada, diplomática o solapadamente agredido. La intervención va a la raíz de la razón de ser del Estado, toca al Estado en sus bases y es un insulto a la razón y a la persona de sus nacionales. Sin embargo, dice, existe una intervención que sí es
aceptada internacionalmente y se califica como lícita. Específicamente dice, nos recuerda del caso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que prácticamente no nació a la vida, no ha sido puesto prácticamente en ejercicio, sino que solo está como un documento escrito, pero no positivo. En este caso, ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca específicamente establecía, yo se los puse en la parte siguiente, pero solo lo vamos a hablar rapidito, específicamente establecía que un Estado que formaba parte de en este caso de la región interamericana y estaba en conflicto con otro Estado, nosotros teníamos que asociarnos y tratar de decir, no, aquí nosotros somos un cuerpo colegiado y nosotros vamos a ayudar y vamos a tratar de defender los intereses de este Estado parte, porque él es parte del mismo tratado de asistencia recíproca. Entonces nosotros vamos a tratar de que con el otro Estado, que este Estado está en conflicto, media vez no sea de nuestro esquema, vamos nosotros a tratar de prácticamente apoyar y decirle, alto Estado, porque si usted se enfrenta a este Estado, se tendría que enfrentar a todos nosotros en bloque. Es así, dice, es otro ejemplo, cuando se produce una petición formal por parte de un gobierno, cuando hay por ejemplo, cuando es necesario que el Estado interventor argumenta un interés legítimo para proteger, por ejemplo, a sus nacionales o sus bienes. Específicamente, dice, en estos casos se invoca un derecho que la mayoría de veces es subjetivo y por consiguiente, dice el doctor Larios, es muy difícil de sustanciar, justificar o explicar. En conclusión, según la doctrina anterior, las intervenciones ilícitas son aquellas en las cuales no se tiene un tratado, un fundamento jurídico, una norma jurídica suficiente que la justifique. La doctrina de la no intervención ha venido a... ¿Se recuerdan? La hablamos, la doctrina Estrada. Por ejemplo, tenemos otras doctrinas, en este caso vamos a mencionarlas rápidamente, que consisten precisamente en decirle a los estados, cada uno de los estados partes de muchas convenciones internacionales, de muchos convenios sobre deberes y derechos del hombre, donde generalmente personalidades de cada uno de los estados ha recordado la obligación de cada estado de no intervenir, de no ejercer injerencia, de cualquier forma, no intervenir en los asuntos internos de cada uno de los estados. Prueba de ello es que de aquí el doctor nos recuerda de un caso específico en cuando los rusos penetraron prácticamente un territorio americano que eran las Islas de Sandwich. Esa no se les va a olvidar por el nombre, ¿verdad? Muy cerca de San Francisco, estaba otra cerca de San Francisco y específicamente fue ahí donde se dio un conflicto. En este caso hay varias doctrinas como la Estrada, esa ya no la vamos a ver porque se recuerdan que la doctrina Estrada fue específicamente, ya le expliqué, fue el caso de México, en el cual un diplomado, un representante mexicano consideró de que México no podía reconocer la violación de la violación de las soberanías de otros estados bajo el argumento de que México tenía que estar prácticamente aliado al estado más poderoso. Entonces se dijo, no, México va a adoptar una posición en la cual si no interfiere ese estado con mi soberanía, yo voy a respetar la decisión de ese estado de la forma en que quiera él autogobernarse. Es así, por ejemplo, tenemos la doctrina Monroe, la doctrina Drago, que prácticamente se unifican en el sentido de que a partir del criterio del presidente James Bond, esta fue en 1823, prácticamente fueron los primeros recordatorios a los estados de que no debían intervenir o ingerir en las políticas
interiores de cada uno de los estados, de los otros estados, y específicamente decía no a la colonización, no al aislamiento, ya que definitivamente sabían que un estado necesitaba de la cooperación y de la coordinación con otros estados para poder subsistir en la vida internacional. El principio de la no intervención consideró que si los estados europeos tenían se respetaban el ejercicio de su soberanía, como ese principio no se iba a realizar aquí en los estados de América, considerando de que en este tiempo existía muchas colonias. Y es a partir de ahí donde, si ustedes se dan cuenta de las fechas, 1823 fue cuando comenzó la emancipación de muchas de las colonias españolas, muchas de las colonias que estaban bajo el dominio español, empezaron a independizarse. La doctrina Drago es un ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y específicamente consideró de que era necesario de que se respetara, de que si bien es cierto, habían varias deudas por parte de Venezuela a varios estados, que definitivamente no podía bajo el argumento de que no se estaba pagando la deuda por Venezuela intervenir, ya que en algún momento Venezuela la economía iba a mejorar y que se iba a tener la posibilidad del pago de la deuda. La doctrina Drago específicamente resume que no era posible el uso de la fuerza por las deudas para el pago de las deudas. La doctrina Calvo es del doctor Calvo y tiene origen argentino. Esta específicamente establecía de que no podía ya al haberse analizado de que existían en el derecho internacional el cobro de créditos y la demanda de reclamaciones privadas, no justificaba, si eran privadas, tenían que resolverse a nivel privado y que el Estado nunca podía intervenir en esas relaciones y bajo ese argumento ingerir en el Estado del cual uno de los deudores fuera un propio. Es así, dice que solo de esa forma que ellos no podían bajo ese argumento intervenir con respecto a otros estados, ya que eso tenía que verse a nivel mercantil privado. Posteriormente, esas dos doctrinas prácticamente se unifican y se modifican, ya que se justifica que la intervención armada solo va a ser después de que existan mecanismos. En primero, unos mecanismos ecuánimes para la solución de las controversias, que pueden ser a través de arbitrajes, que pueden ser a través de juicios, pero que no es posible que sin haberse agotado esas vías se pretenda la reparación supuestamente de un daño. Los principios de la no intervención ha devenido en un principio convencional del derecho internacional público. Se recuerdan, si dijimos que le está prohibido a cualquier estado intervenir, porque ese es un derecho del estado de otro estado, si yo tengo que respetar la soberanía de otro estado, porque ese es su derecho, entonces todos esos principios de no intervención tienen que tener su justificación en un cuerpo normativo convencional de derecho internacional público. Aquí les puse que eran las TIAR. Específicamente es el caso de Malvinas, de Malvinas entre Argentina e Inglaterra, ¿verdad? Y ahí se los puse. Ahí lo leen, por favor. Muy bien, vamos a seguir. El reconocimiento, por favor, denme un tiempecito, ya vamos a terminar. El reconocimiento, la Convención de los Derechos y Deberes del Hombre, de los estados, específicamente establece de que un estado, se recuerdan que ya lo leímos, un estado es considerado como tal, no importando cuándo haya sido reconocido. Se recuerdan que lo leímos en el artículo 1. Ahora aquí también está en el artículo 3. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados.
También tenemos el reconocimiento del Estado podrá ser expreso o tácito. Este último resulta de todo acto que implique la intención de reconocer al nuevo Estado. La Carta de la Organización de los Estados Americanos también lo dispone en el artículo 12. Obligada lectura, por favor. ¿Qué es el reconocimiento? Es el acto por el cual se admite a la vida internacional a un Estado, ya sea un Estado o un gobierno. En este caso puede ser, dice el doctor Larios Ochaita, también de un grupo beligerante o de un grupo insurgente. Definitivamente, si es de un Estado o de un gobierno, va a ser permanente, y si es de un grupo beligerante o un grupo insurgente, va a ser de manera temporal. Por eso dice, podrá ser en forma permanente o temporal. ¿Se recuerdan cuando vimos los sujetos de derecho internacional público? Vimos a los grupos beligerantes y a los grupos insurgentes. ¿Se recuerdan que la diferencia entre el beligerante es porque este sí tiene el dominio en una parte del territorio, mientras que el insurgente no? Definitivamente, el reconocer como sujetos de derecho internacional siempre iba enfocado específicamente a que éste pudiera mandar representantes o sus delegados a exponer sus causas ante otros estados, y específicamente de que ellos tuvieran la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, que es distinto al derecho a los derechos humanos, porque el derecho internacional humanitario va específicamente estableciendo normas que deben de ser cumplidas en tiempos de guerra. Muy bien. ¿Cuál es el valor jurídico que tiene el reconocimiento? Existen dos teorías, específicamente la teoría constitutiva y la teoría declarativa. La teoría constitutiva, como su nombre lo dice, se afirma que el reconocimiento va a ser a partir de que se da ese acto y que el Estado se considera que nace desde ese momento. Anteriormente no. Mientras que la declarativa dice no, este solo es un mero acto de darle formalidad, por así decirlo, a lo que ya existe. Es decir, que ya prácticamente es reconocer, es decir, que existe un acto que ya venía prácticamente viviendo en la vida jurídica desde tiempo antes de ese mismo acto del reconocimiento. Es decir, prácticamente es la teoría que se sostiene actualmente, porque si ustedes se recuerdan del artículo 1 y 3 de los derechos y deberes de los estados, dice, un estado es un estado, no importando que cuando se le otorgue su reconocimiento por los otros estados. Entonces, ¿cuál es la teoría que se aplica en las convenciones y en este caso en la Convención de los Derechos y Deberes de los Estados? Es la teoría declarativa. Yo se los puse ahí cuando específicamente el artículo, la existencia política de un estado es independiente del reconocimiento de los otros estados. El artículo 3, así en igual sentido la Carta de la OEA, que es el reconocimiento de un estado. Como lo dijimos, es un acto por el cual un estado es admitido a la vida internacional de forma permanente y es aceptado por parte de otros estados para que acceda a la comunidad internacional. Es de conformidad que en este estado, este nuevo estado, reúne los requisitos necesarios para ser tratado como estado, con derechos y obligaciones a nivel internacional solo concedido a los estados como tales. ¿Se recuerdan cuáles son los 4 elementos que debe de conformidad con la Convención de los Deberes y Derechos del Estado? Artículo 1, son 4, población, territorio, ¿cuál es otro? ¿Se recuerdan? Sí, muy bien. Que tenga la capacidad de entablar relaciones con otros estados, que se recuerdan que dijimos que eso era más que todo formal y no material, porque solo decía que tenga la capacidad. Y el último, población, territorio y gobierno. En la actualidad, al desplegarse a un hecho consumado, o sea, prácticamente en la actualidad, ese reconocimiento solo es plegarse a un hecho ya consumado. Existía ya ese estado y lo vamos a retrotraer, ese reconocimiento se retrotrae hasta la fecha prácticamente de que ese estado nació a la vida independiente. Hay casos, dice el doctor, como en el caso de Estados Unidos, que fue reconocido como estado antes de su independencia, pero esto era porque tenía
tenían intereses específicos entre Gran Bretaña y Francia. Para Francia tenía interés de apoyar a Estados Unidos cuando estaba en ese proceso de independencia, porque tenía intereses económicos que quería establecer con Estados Unidos, lo que provocó que entre Francia y Gran Bretaña hubiera una guerra. Formas de reconocimiento puede ser expreso, yo lo reconozco, hay celebración de un convenio y decimos, sí, nació el nuevo Estado. Mientras que tácito e implícito, solo mando a mis delegados y ese es prácticamente, si bien es cierto, en ese reconocimiento yo no suscribo necesariamente o documentadamente de que yo reconozco al Estado de Belice, por ejemplo, en el caso de Guatemala, sí puedo enviar un embajador, por ejemplo. Pero eso sí, ojo, el que se designe un representante para la negociación económica, una negociación económica no implica el reconocimiento del Estado. Por ejemplo, Guatemala puede enviar un representante a Belice para que trate asuntos comerciales, económicos, pero eso no implica que Guatemala está reconociendo a Belice como otro Estado, porque se recuerdan que ahí todavía tenemos nosotros nuestro interés en considerar que Belice es parte aún de Guatemala, pero eso lo vamos a ver más adelante. Es plena, es decir, sin ninguna condición, y condicionado cuando se imponen condiciones para el otorgamiento, y colectivo cuando es entre dos o más estados que se reconoce a un estado, se le da ese reconocimiento a un estado. Estos pueden ser consultado, puede ser concertado o simultáneo y propiamente dicho. Muy bien, las características es que es irrevocable, o sea que una vez otorgado no puede revocarse, a excepción, lo único que pueden haber son ruptura de relaciones diplomáticas, o sea, yo me desconozco, no puedo decir, esto yo no lo reconozco como Estado, no, si yo ya otorgué, ya le di mi reconocimiento, que lo considero Estado como sujeto de derecho internacional, entonces yo lo único que puedo hacer es romper relaciones diplomáticas, y es retroactivo, ¿por qué? Porque como se los comenté, se reconoce al Estado todo lo actuado desde el momento de su nacimiento. Muy bien, reconocimiento de los gobiernos, específicamente, esto ya lo vieron, se recuerdan los gobiernos, aquí el reconocimiento se da al gobierno, que es prácticamente similar al reconocimiento del Estado, la única diferencia es, ¿se reconocen los gobiernos de facto o solo los gobiernos de derecho? Entonces, hay muchas ideas de los tratadistas en los que dicen, bueno, no es posible reconocer un gobierno de facto porque precisamente si la base del establecimiento de una forma de gobierno es por la vía democrática, no es posible que se reconozca un gobierno de facto. Pero otros tratadistas dicen, pero si ese gobierno de facto viene y hace una revolución total, esto implica de que va a haber un nuevo ordenamiento jurídico, entonces él ya va a tener esa calidad de ser un gobierno legítimo. En este caso dice, eso sería muy aventurado, dice el doctor Larios Ochaita, ya que esto prácticamente haría frágil el ordenamiento internacional respecto a la vida democrática de cada uno de los países y la expresión en la voluntad soberana del pueblo. Muy bien, y por favor aquí hay doctrinas sobre el reconocimiento, por favor léanlas, es importante, porque ya se me fue mi tiempo y con eso termino. Que tengan buenas noches, solo voy a tener la oportunidad de que Eddie, porque ella estaba preguntando. Muy bien, Eddie, ¿está activado su micrófono? Eddie. No, licenciada, usted ha respondido a mi pregunta, entonces le agradezco. Solo era sobre la autodeterminación de los pueblos. Gracias. Perdón, gracias. ¿Alguien más? Entonces, si no es así, que tengan buenas noches y les agradezco que estén todavía ahí conectados. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos, buenas noches.